En este video vamos a hablar sobre la instalación de Wazoo. Es una aplicación que nos ayuda a monitorear todos los logs, bueno, y tiene diferentes características que nos ayudan a gestionar de mejor forma el control de nuestros endpoints dentro de la compañía. Pero vamos a hablar cómo se instala en la versión de Docker utilizando Microsoft Azure. Primero lo que hay que instalar es una versión de Docker utilizando Microsoft Azure. Primero vamos a crear un recurso dentro de, aquí estamos en el portal de Microsoft Azure, vamos a crear un recurso donde vamos a almacenar toda la información del Docker y luego iremos a crear la instalación. Entonces vamos a crear RG Wazoo y lo vamos a dejar en el este de Estados Unidos. Vamos a hacer una validación, se hace la creación del repositorio y una vez tengamos creado vamos a implementar el Docker. Existen plantillas para poder crear el Docker. Aquí pues fácilmente podemos buscar Docker dentro de la barra de del buscador. Y aquí hay una opción que dice documentación. Vamos a desplegar lo más rápido posible el Docker para poder hacer la instalación. Entonces vamos a desplegarlo con Ubuntu. Vamos a desplegar el repositorio. Y lo primero que nos va a pedir obviamente acá es la suscripción y en qué grupo de recursos vamos a guardar y los datos asociados al Docker. Voy a colocar acá eso. Aquí se crea el nombre del portal o del acceso donde se va a, digamos, a crear en el dominio que se va a crear. Fíjense que acá abajo tiene un dominio ya creado. Por defecto nos genera este nombre o el DNS. Vamos a colocar acá abajo el nombre de la máquina virtual o qué estructura, qué serie de máquina virtual vamos a crear. Tenemos diferentes versiones de máquinas virtuales dentro de Azure, obviamente. Acá podemos crear cualquiera de estas. Como es un ejemplo básico de instalación, vamos a crear la versión más baja, que es la estándar de 2B4, que tiene pues 8 GB de RAM y dos procesadores. Dentro de lo que es la versión de Wazoo tiene sus propios requerimientos. Nosotros vamos a instalar un single nodo, un nodo sencillo, un nodo simple. Existe diferentes versiones o diferentes arquitecturas que se pueden instalar con diferentes máquinas virtuales. Para esta versión que vamos a instalar se va a utilizar solamente un repositorio, un Docker, para guardar esa información. Por defecto nos tiene la última versión, la versión de Ubuntu 18. Obviamente ya estamos en la 20 con la versión Ubuntu, pero vamos a instalarlo y luego se hace la actualización de ese nodo. Aquí nos pide contraseña para poder ingresar al Docker. Y luego hace la validación de los requisitos montados dentro o de los campos adicionados. Recuerden que existe una plantilla para poder crear. Toda esta información que está acá se va a crear con base en estas plantillas. Por ejemplo, aquí está la plantilla ya creada. Yo puedo utilizar y modificar esta información que está acá del Docker. Pues si quiero modificar el Network Security Group, si quiero modificar lo que es el IP, ajustar de pronto con nombres específicos. Pero por defecto pues está diseñado para poderse crear con esta plantilla. Fíjense que aquí ya está toda la información. Recuerden que nos salía estándar F1, que pues no existe esta versión, entonces colocamos la estándar D4, que es la que nos va a dar como la versión de instalación. Entonces vamos a utilizarlo. Bueno, acá por defecto pues viene la opción de password y también utilizar el SSH public key. Cualquiera de las dos opciones es válida. Como pues buena práctica es mejor utilizar SSH public key, pero para este ejemplo vamos a utilizar directamente un password por temas de velocidad en la instalación y pues hacerlo más rápido. Nos muestra la información. Vamos a crear
el repositorio, el Docker, y aquí se demora unos de 1 a 2 minutos. Vamos a validar la instalación y empieza a crear cada uno de los componentes. Esperemos a que se termine la instalación. Listo, terminó de de desplegar todo el Docker. Ya tenemos aquí la información y tenemos cada uno de los componentes que se creó. Vamos hacia el grupo de recursos y fíjense que se creó una máquina virtual. Es el nodo, el disco, el IP público, la tarjeta de red, la red virtual y el Network Security Group, que es como el firewall para protección de este Docker. Para poder conectarnos a la versión de la máquina virtual, en este caso del Ubuntu que se instaló en el Docker, y poder hacer la instalación, necesitamos utilizar PuTTY. PuTTY es una herramienta bastante útil que nos ayuda a conectarnos a servidores Linux. Pueden utilizar la dirección, pues busquen en Google PuTTY y descarguen la última versión que está disponible. Vamos ahora a conectarnos acá al nodo y aquí vamos a buscar conexión. Bueno, ya está iniciada. Vamos a buscar la conexión. Aquí por defecto pues viene disponible para poder conectarse utilizando SSH, Bastion o RDP, dependiendo de qué tipo de conexión vamos a utilizar. Ya queda disponible. Lo que vamos a hacer es abrir nuestra instalación de PuTTY. Bueno, en este caso vamos a colocar la dirección, el IP. Vamos acá hasta arriba, Overview. Aquí nos generó una IP pública y acá en PuTTY vamos a colocar la IP. Vamos a abrir, conectar directamente. Nos va a pedir la información para poder aceptar la conexión y acá nos muestra para poder conectarnos. Colocamos nuestras credenciales y listo, ya estamos conectados a la máquina de Ubuntu, pero pues acá nos va a mostrar que toda la información de la versión. Tenemos la versión 18, lo cual obviamente nos recomienda hacer la actualización de esta. Ok, entonces vamos a darle apt upgrade para que lo empiece a actualizar. Ok, vamos a darle permisos. Listo, sudo y actualizo. Veamos que sí. Y con eso lo que estamos haciendo es actualizar el sistema operativo del Docker. Una vez termine, ya podremos empezar la instalación de lo que es Wazuh. Dentro de mientras empieza, bueno, ya terminó de instalar acá la última versión de Ubuntu. Ahora vamos a empezar con la instalación de Wazuh. Para poder para poder empezar la instalación de Wazuh, primero tenemos que validar la información o la documentación que ofrece obviamente Wazuh. Acá les voy a compartir dentro de lo que es la instalación. Existen diferentes instalaciones, obviamente en diferentes formas de instalar. Vamos a mostrarlo acá. Es Wazuh documentation.wazuh.com. Aquí dicen diferentes formas o diferentes alternativas de instalación. Está desde una versión OVA, que es donde están toda la instalación de una máquina virtual, hasta unas máquinas virtual de Amazon, y aquí la que estamos utilizando es esta de Deployment on Docker, y acá está toda la información necesaria para la instalación. Entonces vamos a seguir los pasos que nos va mostrando, todo este listado de pasos que nos va a mostrar hasta el final de la instalación. Fíjense que es bastante corto. Es simplemente ejecutar los comandos que tenemos dentro del Docker hasta la publicación del mismo. ¿Okay? Entonces seguimos acá, vamos a tenerlo de lado
vamos a empezar acá. Toda la instalación son los códigos. El primero que empieza acá pues es el que nos va a decir en la versión o una variable, es el indexador de WASU. Crea muchas áreas de mapeo en memoria, pues por lo tanto se necesita configurar que el kernel para que proporcione a un proceso al menos de 260.144 áreas asignadas. Entonces por defecto vamos a copiar aquí el comando, lo estamos seteando y lo vamos bueno, aquí me pide usuario administrador, tenemos que colocar con sudo y lo seteamos. Okay, perfecto, ese es el primer paso. Si no se configura esta opción, pues su host, el indexador de WASU no va a funcionar o no funcionará correctamente cuando se haga la instalación. Recordemos que estamos instalados sobre Docker y que existen diferentes formas, tanto como digamos desde un single node usando máquinas virtuales o a múltiples nodos. De cualquier forma, pues todos vamos a llegar a la misma aplicación dentro de las diferentes opciones que existen. El siguiente paso es para comparar la versión que tenemos del Docker. Y acá nos muestra la 5.15, tiene que estar por encima de la 3.10. Si es superior, no hay problema, podemos trabajar sin problema con esa versión. Listo, entonces lo primero que viene para ejecutar la instalación en Docker es, vamos a seleccionar, en el caso de de Ubuntu y Debian, es este mismo comando que vamos a pegar acá, que es para poder instalar la opción de todo lo que es la configuración del Docker. Entonces vamos a generar este script, vamos a ver qué nos muestra acá. Bueno, ya tenemos instalado aquí el Docker, pero va a empezar a instalar como los paquetes necesarios para el siguiente paso, instalar ya la opción de las librerías de WASU. Entonces aquí empieza a hacer la ejecución. Veamos qué opciones nos muestra. Dice que bueno, esas características que tenemos acá pues nos ayudan a mejorar la instalación del Docker, pero como ya está montado dentro de la versión de Azure, no necesitamos agregar esta opción. Entonces el siguiente paso es iniciar el Docker. Esperemos que esto termine. Bueno, aquí estaba actualizando la versión del Docker. Entonces, sí, exacto, tenía actualizaciones todavía por generar y quedamos con esta versión, la versión 24.0. Perfecto. Ok, entonces vamos a hacer iniciar el Docker. Aquí necesita permisos de administrador. Ok, el tema era por temas de permiso.
Listo, entonces ya está iniciado el Docker. Vamos a seguir con la siguiente opción, que es para la instalación de básicamente ya Wasu. Entonces la implementación de Wasu pues en la versión Docker requiere de que la versión del Docker Compose sea 1.29 o superior. Entonces para poder instalarlo vamos a colocar esta línea de comando. Igual toda la información que estoy pegando acá la tiene disponible, está disponible dentro de la página que les mostré en wasu.com en la parte de documentación. Ok, entonces tenemos acá, vamos a darle instalar, instalar, veamos acá, listo, pero creo que hubo un error, creo que es porque no tengo permisos. Vamos a colocarlo con sudo. Ok, perfecto, ahora sí. Listo. Ahora vamos a validar la versión del Docker porque nos pide que tiene que ser mayor a 1.29. Perfecto, tenemos la versión 2.12. Hasta ahí lo único que estamos haciendo es instalando los requisitos para Docker. Nos falta otorgar permisos de ejecución sobre Docker Compose. Entonces vamos a darle aquí. Y ok, nos falta colocar sudo. Perfecto. Recuerden que cuando vayan a hacer la instalación, pues, lo que me está pasando es que mi usuario no tiene de pronto los permisos, entonces hay que agregar la opción de sudo para poder instalar. Listo, ya tenemos acá, se otorgó los permisos, tenemos la versión correcta del Docker y el siguiente paso es, ya les vamos a ver, damos siguiente acá, ok, vamos a revisar acá. Bueno, es bajar el repositorio, descargar del repositorio de GitHub dentro de la versión. Entonces vamos a copiar esta versión. Recordemos que es un single node, o sea, un todo en uno, más o menos. Ay, perdón, se me copió la otra. No, sí, perfecto, está bien. Es un todo en uno, entonces digamos que todas las características que tiene. Vamos a colocarle sudo, perfecto, ahí está descargando ya del repositorio de Docker. Todas las características que tiene dentro de Wasu pues pueden instalarse en diferentes servidores o diferentes nodos dentro de una granja. En este caso estamos instalando todo en el mismo servidor, el mismo nodo. Ok, veamos acá, dice que ok, descargó switching GitHub. Okay. Bueno, listo, ya descargó. Ahora hay que configurar las variables acá, la cual nos muestra pues de manera gráfica. Ya les vamos a colocar acá. Tenemos que indicarle al Docker que pues vamos a instalar en un ambiente que es pues el single node. Ok, entonces vamos a buscar la ruta. Ok, para poder continuar, lo que tenemos que hacer es ingresar a la carpeta de Wasu Docker. Aquí ya tengo la opción y vemos qué carpetas están dentro de del repositorio que acaba de descargar. Entonces vemos que necesitamos guardar o editar la opción de la versión del single node. Entonces, según lo que nos dice la documentación, pues buscamos la carpeta que se llama single node y vamos a entrar acá. Aquí. A ver. Single. Acá. Y aquí vamos a desplegar qué archivos hay. Y lo que nos dice es buscamos la opción del
archivo que se llama generate indexer cert.yml. Ok, entonces ya lo abrí con otro editor que es Nano, coloqué el texto que estábamos hablando y ahora lo voy a guardar y me salgo del archivo. Listo, ya tenemos hasta ahí todo lo que es la parte de edición del single node. Ahora vamos a seguir con el manual. Veamos aquí está el manual. Nos muestra que después de que editamos esta línea, fíjense que aquí está para la instalación para single node deployment y también está para cuando uno quiere utilizar la parte de multinode deployment. Y aquí están los pasos que hay que hacer. Lo único que estamos haciendo nosotros es modificar los archivos que están dentro de cada arquitectura. En el caso de nosotros nos toca es editar este otro archivo. Dice, fíjense que cómo quedaría. Queda con esta versión 3, el generator y el environment. Fijémonos cómo nos está quedando acá. Vamos a entrar acá. Nos quedó igual. La versión 3, services, generator y environment. Entonces tenemos las mismas opciones. Perfecto. Vamos a salir de ahí. No se olviden de guardar el archivo, obviamente, cuando lo salgan del archivo. Ahora aquí hay una opción que nos dice que ejecutamos este comando para poder utilizar la generación de los certificados. Vamos a copiarlo acá. Fíjense que solamente yo estoy copiando y pegando los pasos que me muestra la documentación. Entonces aquí va a empezar a generar todos los pasos que estamos, los certificados que están que se necesitan para poder utilizarlo. Ok, entonces después de que genera los certificados, pues como dice acá, los puede mostrar en esta ruta, se pueden validar. Si tuviéramos nuestros propios certificados, podemos ingresar en esta carpeta y reemplazarlos por los que están acá para poderlos utilizar. Fíjense, hasta acá ya nos muestra que en estas diferentes carpetas que tenemos acá, esta dirección, dentro de la carpeta config, en Wasu indexer SSL certs está el certificado root.ca.p. También está wasu.manager.pen, wasu.manager.key, tanto para el indexer y el manager como el dashboard, los tres los tiene. Listo. Entonces hasta ahí ya lo que hemos hecho es generado el certificado. Entonces una vez se generan los certificados, ya estamos listos para poder generar la parte de la iniciar Wasu en el modo single node deployment. Entonces aquí lo que podemos crear es utilizar este comando que dice para que lo haga en background y empiece a mostrarnos el comando. Entonces vamos a copiar esto, vamos a colocarlo acá, a ver dónde tenemos aquí, listo, y empieza a ejecutar toda el inicio de la aplicación dentro de nuestro Docker. Fíjense que acá va a empezar a hacer diferentes opciones y va avanzando. Conforme va avanzando va mostrando que está completado. Esto se puede demorar de 1 a 2 minutos, es bastante larguito, entonces lo vamos a dejar que termine y ya con eso finalizaríamos la instalación de Wasu. Démosle unos minutos. Listo, una vez finalizada la instalación, pues vamos a colocar aquí para poder ver cómo quedó la configuración. Docker PS, aquí, Docker PS, y aquí nos muestra toda la configuración que dejó el Wasu. El puerto 443. Una vez se termina la instalación, se debe escribir Docker PS para poder ver la configuración de cómo quedó instalado Wasu, qué versiones quedaron, y solo nos queda abrir el puerto 443, que es el que vamos a utilizar para acceder. Hasta acá son los pasos de instalación de Docker. Ahora lo que nos queda hacer es que en la red
pues el recurso, en este caso el de Network Security Group, que es el firewall del Docker, tenemos que abrir el puerto. Previamente yo lo había abierto, el protocolo 443, lo dejé permitir de tanto de origen como destino. Obviamente que esta opción es totalmente configurable, se puede utilizar, digamos, un bastión, o se puede utilizar otro tipo de protección. Como es un ejemplo, pues lo podemos dejar directamente para que se acceda al Docker sin ninguna herramienta de protección antes de llegar. Pero lo recomendable obviamente es colocar, digamos, por ejemplo, para la gestión de los servidores, este puerto no es recomendable dejarlo abierto. Se debe utilizar un bastión, un servidor jumper para poder, digamos, acceder a la configuración. Pero en este caso, digamos, ya queda instalado. Lo que nos queda es solamente buscar nuestro IP. Vamos aquí a la máquina. Vamos a copiar esta dirección, que es la que creamos. Vamos a pegar acá. Y acá nos empieza a generar ya instala la URL de Wazuh. ¿Cuál sería el usuario por defecto? Bueno, la creación de este manual, pues obviamente por defecto nos va a dejar lo que nos muestra el manual acá abajo, que es admin y secret password. Obviamente ya al momento de crearlo yo ya lo cambié, ya cambié el usuario y contraseña, ya no es el mismo, por si quieren acceder a este servidor. Entonces vemos acá, vamos a copiar igual, ya tenemos nuestro Wazuh. ¿Dónde está mi máquina? Caramba, ¿dónde está mi máquina? Aquí creo que está, sí, acá. Aquí está la instalación. Bueno, no importa, hablamos acá en cualquier URL. Aquí lo tengo. Yo lo pegué acá. Y aquí vamos a poner el password. Listo. Una vez se ingresa, ya tienen las características instaladas por defecto. Recordemos que hay que, pues, configurar la herramienta, dejarla con las debidas buenas prácticas habilitadas, pero para que se analice esta forma de instalar es bastante fácil, no tiene muchos pasos, bastante sencillo. Ahora lo que viene aquí es configuración de lo que son las reglas para utilizarla con los diferentes endpoints.